La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. En la entrevista del día de hoy nos metemos en la provincia de Buenos Aires porque nos visita Fernando Pérez, que es diputado provincial. También es candidato a intendente de la ciudad de Quilmes y representa el espacio de Consenso Federal 2030. ¿Cómo te va, Fernando? Gracias por venir a Radio Sónica. No, un placer estar con ustedes. Bueno, se te complicó llegar por los cortes, marchas, movilizaciones que hay por la emergencia alimentaria. Sí, sin ninguna duda estamos en un momento difícil. La situación social lo amerita. La situación de emergencia alimentaria no es solo una declaración, no es solo una expresión, sino que es algo que está pasando. Quienes caminamos el conurbano en especial y quienes tenemos la obligación y también de ocupar algún espacio público, vemos situaciones que no habíamos visto ni siquiera, por lo menos en términos particulares, en el momento de mayor crisis en el 2001. La marginalidad, la desaparición del núcleo contenedor de la familia, chicos que verdaderamente la están pasando muy mal, y situaciones incluso de aparición de enfermedades que hace 70 años que habían desaparecido en la Argentina, ¿no? Es decir, vos sos conteste con lo que muchos piensan, inclusive yo también, que digamos hay una situación de explosión social que se pudo contener por las políticas tal vez, porque digamos, hoy esto que vemos en la calle no lo vimos durante 4 años del gobierno de Mauricio Macri, es una realidad. Es decir, pero la situación fue empeorando, no es que fue de un día para otro. El primer año fue duro, el segundo año fue duro, el tercer año ya fue peor y el cuarto año se desbordó. Pero, ¿qué pasó para que durante 4 años no tuviésemos estas manifestaciones en la calle? Sí, en principio, cuando se fue el kirchnerismo del gobierno, había 30% de pobres en la Argentina. Es verdad. No es que de un día para nos levantamos y había un tercio de los vecinos de la población argentina en la pobreza. Fue en los últimos 40 años. Mirá, yo siempre cuento la misma anécdota. Yo tengo, mi señora es la mitad familia chilena, la mitad argentina. Mamá chilena, papá argentino. Y siempre comparo y conozco la economía chilena. Hace 30 años en Chile había 35% de pobres. Hoy hay 15% de pobreza. En la Argentina hace 30 años había 15% de pobres y hoy hay 35% de pobreza. Algo hicimos mal. Es un cúmulo de situaciones, bueno, que se profundizó con un modelo económico que destroza el aparato productivo, generó desempleo o aumentó el desempleo, generó desigualdades absolutamente manifiestas, alimenta solamente la especulación financiera, bueno, y eso en los últimos 4 años hizo que la situación empeorara. Y si no se manifestó en la calle fue justamente porque hubo una política de contención, pero de cooptación de muchísimos líderes de los movimientos sociales, de las obras sociales y los movimientos sindicales. El gobierno controló la calle a fuerza de dádivas y de cooptar situaciones que hicieron ocultar, si se quiere, la necesidad que tenía la enorme mayoría de los argentinos. Pero el 11 de agosto no lo pudo ocultar. Está claro. Y en esa situación que estás describiendo, ¿cómo está parado Quilmes, que es un municipio tan importante dentro del conurbano bonaerense? Mira, en Quilmes no excede lo que sucede en la Argentina. Tenemos hoy más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, tenemos más del 50% de los chicos de menos de 18 años que no tienen cobertura médica, la mitad de los chicos no terminó el colegio secundario, la mitad de los chicos no comen las 4 comidas diarias, tenemos el 30% de los chicos de menores de 10 años que están medidos en escuelas públicas con bajo peso. Tenemos situaciones de epidemia de sífilis, por ejemplo, porque los adolescentes perdieron el miedo perdieron el miedo al SIDA y no se cuidan cuando mantienen relaciones sexuales. Entonces, hay una bomba de tiempo que hay que atenderla. En los últimos 4 años este gobierno tuvo una inversión, si se quiere, como nunca antes en la historia de la ciudad en materia de infraestructura. Muy mal puesta, muy mal invertida, porque no conocen la situación. Entonces vos tenés cada vez que llueve 1/3 de la ciudad que es pasible de inundarse. Y mientras tanto hicieron un metrobús que está muy lindo, que mejoraron las paradas de colectivo, iluminaron un poquito más, pero que no le cambia sustancialmente o estructuralmente la situación a la ciudad. Bueno, me parece que hay que conocer para invertir de manera eficiente, ¿no? Es que justamente Martiniano Molina venía a cambiar esa
ese proyecto o ese proceso de desinversión que se decía que había durante muchos años en muchos municipios bonaerenses, particularmente en Quilmes. Lo que vos entonces me estás diciendo es, en estos 4 años cosas se hicieron, a lo mejor recursos se invirtieron, pero se invirtieron mal. Sí, se invirtió muchísimo dinero por parte del gobierno nacional. Molina era una experiencia, si se quiere, modelo, fetiche tanto del gobierno nacional como de María Eugenia Vidal, y lo quisieron acompañar. Pero hay un dicho que es muy conocido, ¿no? Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Claro. Digamos. Está claro que la incapacidad manifiesta a la hora de gobernar, de la gestión, queda expresada, y después de un mandato entero cuesta buscar o cuesta encontrar cuestiones puramente del municipio que hayan funcionado mejor o que funcionen mejor de lo que funcionaban con el gobierno anterior, que era bastante malo también, ¿no? Uh-huh. No tuvimos 8 años de un intendente que fue el Barba Gutiérrez, que lo conoce todo el mundo, que venía del sindicalismo, que fue un muy mal intendente y deterioró la calidad de vida de la ciudad, y esa curva no se cambió. Hubo inversión básicamente en hormigón y pavimento, pero muy mal asignada, ¿no? Hay una anécdota siempre que contamos, que apenas asumió Molina, un día hace una declaración y le cuentan al aire en una entrevista sobre unas máquinas que estaban trabajando en una avenida puntual. Uh-huh. Y no solo no tenía idea, ni él ni el secretario de República, sino que era una inversión de nación que ni siquiera pasó por el municipio ni le consultaron. Bueno, esos fueron los 4 años del gobierno Molina en Quilmes, ¿no? Va a pasar sin pena ni gloria. Es increíble eso que estás contando, la verdad que sí. Lamentablemente sí, porque además, ¿qué va a saber un funcionario nacional que ni siquiera conoce el conurbano de cuál es la prioridad a la hora de la asignación de millones de pesos? Augusto. Ahora, Fernando, digo... teniendo en cuenta esto que contás, y es una realidad, cuando asumió este gobierno tanto en Quilmes como en La Nación, el panorama era malo. Y hoy, digamos, 4 años después, parece que lo único que se hizo fue profundizar todo lo malo que había, salvo algunas cositas, como vos bien decís, el tema de alguna obra y demás. El resto se profundizó todo lo malo. Y quiero saber qué opinas vos. ¿Crees que es impericia? ¿Crees que es no saber, o crees que realmente no les importa, digamos, que es algo que ellos nunca quisieron mejorar lo que estaba mal en realidad? Mira, yo tengo una militancia política desde hace muchos años, tengo 37 años, es mi segundo mandato de legislador en la provincia de Buenos Aires, anteriormente fui concejal. En el 2015 acompañé, voté y milité para que Cambiemos sea gobierno en la Argentina, porque estaba convencido, no de que Mauricio Macri era el Che Guevara, sino que necesitábamos dar una vuelta de página de un gobierno que había hecho cosas bien y cosas mal. Yo nunca fui kirchnerista, pero siempre digo lo mismo, yo no era kirchnerista por las cosas que hacían mal, no por las cosas que hacían bien. Uy. Y este gobierno no solo que no cambió absolutamente nada de lo que hacía mal, sino que destruyó absolutamente todo lo que se hacía bien. Y lamentablemente hoy, analizando el final del mandato, tenemos que entender que no se equivocaron, que vinieron a aplicar una política de especulación financiera. Los bancos nunca ganaron tanto dinero como con este gobierno. La inversión extranjera nunca fue tan poquita como en este gobierno. No hubo lluvia de inversiones. No, hubo escapada de inversiones. Entonces vos decís, no es casualidad. No es casualidad que el único negocio o los dos negocios que en estos 4 años avanzaron fueron el negocio financiero y el negocio energético, que está en manos de los amigos del gobierno. Bueno, me parece que fue claramente una política direccionada hacia una situación o hacia una concentración del dinero en muy poquitas manos, y de esta manera intentar imponer una idea desde los medios de comunicación. Bueno, nos levantamos el 11 de agosto todos los argentinos pensando que íbamos a votar en una elección empatada. Claro. Y nada de eso sucedió. Sí, claro. Ahí los medios han jugado un rol fundamental, estamos todos claros en eso. Los medios y todas las encuestadoras. Claramente nos mintieron. Bueno, hay que hacer también Sí, pero ahí también está la lectura que hacíamos al principio. También los movimientos y ciertas organizaciones también jugaron un rol, porque si vos hubieses visto en la calle el poder de lo que estaba pasando en el conurbano bonaerense, tal vez el análisis era otro, y esos movimientos, tanto sociales como sindicales, no jugaron el rol que debían jugar.
frente al gobierno. No, totalmente. No solo nos jugaron, sino que fueron cómplices en muchísimas situaciones. Mira, cuando se votó el año pasado la modificación a la forma de cálculo del sistema jubilatorio, ¿se acuerdan? Sí. No el año pasado, hace 2 años, Hace 2 en años, sí. diciembre del 2017, después de que el gobierno ganó la elección. Y hubo muchísimos gobernadores, hubo muchísimos movimientos sindicales o organizaciones sociales que el inicio acompañaron. Porque no sé si ustedes se acuerdan que por el Senado pasó sin demasiada discusión el proyecto de ley, que donde hubo muchísimo debate y muchísima tensión desde lo social fue en la Cámara de Diputados, sí, pero no en el Senado. En el Senado había muchísimos senadores que eran obedientes a las órdenes de los gobernadores, que habían acompañado y que acompañaron sin chistar. Bueno, uno de los voceros fue Miguel Ángel Pichetto, que en ese momento era súper opositor supuestamente, y hoy terminó siendo vicepresidente de la fórmula de Mauricio Macri. Bueno, claramente hubo un acompañamiento, porque lo que se intentó desde muchísimos sectores y de muchísimos sectores vinculados al PJ fue matar al kirchnerismo. Lo que no se dieron cuenta que en ese matar al kirchnerismo se estaban llevando puesto un pedazo de la Argentina, ¿no? Sí, sí, y te lo dice alguien que no fue ni va a ser kirchnerista. Yo analizo o intento analizar la política de una cuestión de valoración sobre cuestiones de principios o esenciales que tienen que hacer con cómo construimos una ciudad más equitativa, cómo ponemos en la mesa la generación del trabajo, que en definitiva un pueblo sin trabajo es un pueblo sin dignidad. Bueno, me parece que así hay que ir. Fernando, haciendo un análisis del resultado de las PASO, hay un porcentaje importante de los votos de tu partido que, o sea, hay gente que en Quilmes votó a Labaña, pero hubo mucho corte de boleta y que fue a Juntos por el Cambio, a lo que es gobernador e intendente. Sí, el corte empezó en la categoría de gobernador. Claro. María Eugenia Vidal, ¿por qué pensás que se dio eso? Bueno, hubo 2 puntos. 2 puntos, sí. Básicamente entiendo que se dio por el voto útil hacia María Eugenia, ¿no? Gente que estaba súper enojada con el gobierno nacional y que tenía alguna expectativa de que María Eugenia no pierda con Kicillof. Bueno, esa discusión está terminada. Claro. Y vos querés decir que Martiniano Molina entra con arrastre de boleta. Sí, digamos. Claramente. El corte fue de gobernador para abajo y tiene esta explicación. Es más, cuando vos analizás el comportamiento electoral a fondo del vecino de Quilmes, vos te das cuenta que el corte fue en las zonas de más clase media. Claro. Donde el voto de Cambiemos es más duro. Ahí fue donde hubo 2, incluso hay circuitos donde hubo 3 o 4 puntos de corte entre Labaña y el candidato. Es muchísimo. Bueno, yo estoy convencido que eso no solo que no va a existir, sino que Cambiemos va a ser una muy peor elección en octubre de la que fue en agosto. Pero cuando digo muy, muy peor, es muchísimo peor. Estoy hablando de 10 puntos menos. Por lo menos los datos que tenemos nosotros indican eso. Hoy están en 8 o 9 menos y en caída. Y cuando digo en caída es María Eugenia y Mauricio. ¿Y ahí cómo se posiciona tu espacio? La mayoría de eso, naturalmente, va orientado hacia una opción distinta, ¿no? Hacia lo que se debería haber armado en la Argentina, que era una construcción variopinta, plural. Sí, que se intentó con Alianza Federal en su momento y quedó trunco. Que se intentó. Bueno, Alberto Fernández saca el 50% de los votos en la Argentina porque también optó por la moderación en la campaña. Escondieron al kirchnerismo, escondieron a Cristina. Sí. Todas las expresiones públicas que se hicieron fueron muchísimo más de centro, muchísimo más moderadas. Bueno, el acuerdo con Sergio Massa claramente le funcionó, el acuerdo con los gobernadores le funcionó, y esa moderación hizo que muchísimos del electorado que debería haber acompañado una tercera opción en la Argentina fuese para el Frente de Todos. Y también la desaparición de la potencia electoral de esa tercera opción hizo que Juntos por el Cambio saque la cantidad de votos que sacó, con mucho descontento, ¿no? Está claro. ¿Cómo no la palabra replantearse hoy, todavía falta una elección, pero cómo ves el futuro en relación al espacio político de consenso federal, es decir, de Labaña? Más allá de la edad de Labaña, pero que él tiene ganas de seguir trabajando, o sea, ¿crees que hay una opción de que este espacio se consolide
en 5, en 10, en 15 años como tal vez una tercera vía a lo que hoy se ve. Veremos qué pasa junto con el cambio después, ¿no? Pero lo que hoy se ve. Sí, me parece que Juntos con el Cambio muere el 27 de octubre. Okay. Desaparece absolutamente el 27 de octubre porque, digamos, no hay afecto societatis, nunca hubo afecto societatis, mucho menos va a haber después del poder. El único actor que va a quedar en pie, supuestamente, es el jefe de gobierno porteño, dependiendo del resultado de la elección. Pero aparentemente es el que va a liderar ese proceso. El radicalismo va a salir disparado. Si no sale disparado el 10 de diciembre, va a salir disparado a los 6 meses, pero va a terminar saliendo disparado. Si no sale disparado después ya de todo lo que le pasó al radicalismo con Cambiemos, ya es un escándalo. Se quedará Carrió con Macri. Es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí, no, es increíble. Es una cosa de loco. Y va a haber un espacio en la Argentina. Primero, el gobierno que viene necesariamente tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Okay. Tiene que ser un gobierno que, como cuestión número uno, ponga en la mesa la obligación de unir a los argentinos, de amigar a los argentinos. Y esto es cuando alguien piensa distinto, que no se convierte en un enemigo. Me parece que ese es un desafío del gobierno que viene, y yo en esa línea Alberto Fernández lo veo bastante bien. Como también lo veo muy bien a Lavagna, ¿no? Que justamente uno de los activos que tenía era ese, era la capacidad de buscar el diálogo, el consenso, la unión. Bueno, y mi espacio político tiene actores que son de extremo valor. Nosotros llevamos en la provincia de Buenos Aires de candidato a gobernador a alguien que es muy desconocido para el vecino común, pero que es un dirigente político con un potencial enorme, que es Eduardo Balibuca, que es médico, que es sanitarista, que es diputado nacional, que habla de temas que no habla nadie, de la desnutrición infantil, de la complejidad en la situación de la niñez, de la alimentación en los primeros 36 meses, de que hay que modificar sustancialmente el sistema educativo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Nosotros tenemos que volver a un sistema unificado nacional de educación pública. El chico de Quilmes tiene que aprender lo mismo que el chico del Chaco, que el chico de Capital. Tenemos que volver a unificar un sistema educativo, porque este país fue importante cuando el sistema de educación pública funcionaba y era de calidad. Un país sin educación es un país sin futuro. Me parece que el trabajo y la educación tienen que ser los dos pilares. Y en este camino hay muchísimo para aportar. Juan Manuel Urtubey es un dirigente joven que tiene muchísimo potencial. Y también va a haber muchos dirigentes de Cambiemos, o que fueron de Cambiemos, que se están alejando de Cambiemos, que van a querer formar parte de una construcción diferente, ¿no? Emilio Monzó es uno. Quiero ver qué hace Martín Lustó. Hay muchísimos gobernadores que no quieren volver a estar bajo el látigo y la billetera del kirchnerismo. Me parece que hay un espacio para construir algo distinto, sin ser oposición o sin ser una oposición furiosa que busque ponerle permanentemente obstáculos al gobierno que viene, aportando desde una mirada de construcción y de generosidad. Y a partir de ahí me parece que se puede generar un gobierno de unidad o de concertación, manteniendo cada uno su independencia. Para finalizar, me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes 2 o 3 propuestas que te parecen esencial en el caso de que vos llegaras a la Intendencia de Quilmes. Quilmes tiene un enorme potencial. Yo te diré, de los municipios del conurbano bonaerense, es el distrito que más potencial tiene en los próximos 30 años para explotar. Por ejemplo, tenemos 10 kilómetros de costa lineales que son absolutamente desperdiciadas. No hay un solo emprendimiento que esté en la costa de Quilmes. Nosotros tenemos que sentarnos con Buquebus y armar un puerto de pasajeros de excelencia en la Argentina. Tenemos que fomentar la instalación de un aeropuerto comercial que está a 10 minutos del Obelisco. Nosotros 25 años estuvimos discutiendo si convenía en la base aérea de Quilmes armar un aeropuerto comercial, sí o no. En el medio apareció el Paromar, se quedó con un pedazo del mercado, generó 500 puestos de trabajo directos y más de 2.000 indirectos. Y los quilmeños nos quedamos de brazos cruzados. Hay un enorme potencial. Obviamente que vos además con un acceso muy rápido. Que 10-15 minutos de la capital. Pero además, digamos, vos tenés que generar exponencia o potenciar las posibilidades de crecimiento que tenés. Y al mismo tiempo empezar a atender las demandas estructurales. Bueno, vuelvo a decirte, prioridad número 1, un plan hídrico de Quilmes. Tenemos 1/3 de la ciudad que se inunda cada vez que llueve. Tenemos que elaborar un plan ambiental. Todo el conurbano bonaerense, todo el ámbito metropolitano en 10 años no tiene más SEAMSE. No tiene más ¿Qué va a pasar? Claro. El desafío es armar un plan urbano ambiental que obligue a los municipios a hacer un tratamiento de su basura domiciliaria, porque eso es un desafío. Bueno, son cuestiones que no pueden esperar
Y obviamente está el tema de la seguridad, ¿no? El intendente tiene que convertirse en el garante de la seguridad de los vecinos. Fernando, gracias por habernos visitado en esta mañana de Radiosónica. Que sigas el día con toda normalidad, a pesar de los cortes y manifestaciones. Que es bueno que la gente se exprese, y sobre todo en una situación tan dura como esta. Y además fue nuestro candidato a presidente el que planteó la necesidad de declarar la emergencia alimentaria en Argentina. Exactamente. Que tengas buen día. Fernando Pérez, candidato a intendente de Quilmes, en la mañana de Radiosónica.